Es momento de hablar de las operaciones de la secuencia. Y si han visto mi otra clase dirán, bueno, toca hablar de los strings. Y sí, vamos a hablar de los strings. Pero vamos a generalizar estas operaciones y ahí vamos a hablar de los strings. Porque estas operaciones, con sus matices, van a funcionar en todas las secuencias. Y las listas, por ejemplo, son una secuencia que hablaremos más adelante. Ahora, una secuencia la podemos definir como un contenedor, como una agrupación de cosas ordenadas. ¿Ya? Entonces, es un contenedor de elementos en el cual cada elemento tiene una posición definida. Eso es en sí una secuencia, o es como algo ordenado, pero no un orden ascendente o un orden descendente, no, sino más bien un orden que yo defino. Y claro, como todo orden, cada lugar en el que esté es importante. Entonces, si tienes una agrupación de cosas, puedes preguntar si algo es parte de eso. Y para eso está la operación in. In lo que busca es si un elemento existe en una secuencia. En realidad, en una colección de cosas, pero por ahora dentro de una secuencia. Y es simple, por ejemplo, pregunta por un guerrero si un guerrero es parte de una lista de guerreros. Pregunta si una tortuga es parte de esa lista de guerreros. Y él solo responde, ¿está o no está? No responde cuántas veces está, no responde dónde está, no, simplemente responde, ¿está o no está? Fin del asunto. Eso es lo único que hace. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar si O está dentro de hola y me va a decir true. Preguntar si la Z está dentro de hola y me va a decir false. Sí, porque claro, esto es un elemento, a ver si está dentro de esta secuencia de caracteres, porque eso es una cadena de caracteres, ¿no? Ahora bien, viene y los strings redefinen un poco esto, lo extienden. Ahora él pregunta si una cadena nueva es una subcadena de la cadena que yo tengo. Y ahora, una subcadena es una secuencia contigua de caracteres dentro de una cadena. Eso es una subcadena. Es decir, son elementos que están dentro de mi cadena, pero en el orden en el que están originalmente. ¿Sí? Eso es lo que hace. A ver, por ejemplo, yo puedo preguntar si O está dentro de hola. Eso es lo que puedo preguntar. Y la respuesta es true. O yo puedo preguntar si O está dentro de hola, pero con H minúscula. Y eso es false porque no está ahí. No está. Entonces yo puedo probar esto, ¿no? Yo puedo probarlo y yo puedo probar esto. Y hay otra cosa que yo voy a probar. ¿Sí? Yo puedo preguntar esto que está aquí. Vea cómo O me va a dar que es falso, porque claro, esto, a pesar de que O y de que H son elementos de mi cadena, ellos no son una subcadena, porque no están ubicados en ese orden dentro de mi cadena. Entonces, a pesar de que son elementos, no están ubicados así. Eso es lo que hace, o cómo lo redefine los STR a esta operación. Y así como yo busco si algo está, también puedo preguntar si algo no está. Entonces, para eso está la operación not in, que simplemente preguntar si algo no está. No sé, yo le puedo preguntar, oye, por ejemplo, aquí le puedo preguntar, justamente aquí, oye, O no está en hola. Esa es una pregunta, no está en hola. Le voy a decir, pues es verdadero, porque eso no está en hola. Y si tú preguntas ahora, por ejemplo, OL, OL no está en hola, es decir, eso es falso, porque eso sí está dentro de hola. Entonces, esa es la operación not in. Nada más de agregarle una negación, ¿no? Ahora hablemos de los índices. Por ejemplo, si usted está haciendo una carrera y está viendo quién llega primero, segundo y tercero, usted lo puede identificar, ¿no? Y usted dice primero, segundo, tercero, ¿no? Es el orden natural de las cosas. Ahora bien, no, un podium quedaría así. Pero en programación, un podium se vería así, porque el orden ahora, o las cosas como van a ordenar a cada posición, la posición comienza a contarse desde cero. Entonces vamos a hacer 0, 1, 2. Eso es algo nuevo, que lo hacen la mayoría de lenguajes, entre ellos Python. Y además Python, algo que puede hacer Python es que puede contar atrás hacia adelante. Es decir, en vez de contar 0, 1 y 2, yo puedo contar menos 1, menos 2, menos 3 de atrás hacia adelante. Eso es algo que yo puedo hacer. Y ojo, que estos índices son sumamente importantes porque yo lo voy a utilizar ahora para poder acceder a una posición dentro de la secuencia. Yo le paso una secuencia y dentro de corchetes le digo la posición. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tengo aquí los ejemplos. Tengo Python. Si yo quiero acceder a la letra T, yo debería acceder a la posición 2. Si yo quiero acceder a la letra N, debería acceder a la posición 5. Entonces, vea cómo si uno naturalmente contaría esto como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero esto no me sirve, porque así yo no los cuento ya, así yo no los estoy contando, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder, no vamos a decir que esa es la cadena Python, y yo puedo preguntarle en ese que está en la posición 2 y me va a decir que está la letra T. ¿Sí? Me va a decir que está la letra T. Pero yo, por ejemplo, podría también contar, ¿sí? Puedo contar con índices negativos. Entonces, esto se transforma y -6 pasa a ser la posición 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a la letra Y, debería acceder a la posición 5, -5, perdón. Entonces, si yo accedo aquí a la posición -5, voy a acceder a la Y. Pero también podría acceder mediante la posición 1, ¿verdad? Porque si cuento naturalmente, eso sería la posición 1. Y así yo puedo acceder a las posiciones, ¿sí? Es simple, es contar como antes, pero ahora comienzo a contar desde cero. Eso es síntesis, ¿sí? Así deberíamos poder acceder. Y así a tantas cosas que usted quiera. Ojo, y por ejemplo, si yo tengo Python, hola, ¿qué pasa con eso? Pues a ver, miren lo que ocurre con esto. Si yo tengo Python hola, usted puede decir, bueno, esto es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta lo que habíamos contado, no. ¿Y qué pasa con este espacio? Este espacio es un carácter, acuérdense que esto es una cadena de caracteres, no solo letras, esto es una cadena de caracteres. El espacio es un carácter. Entonces vean cómo yo voy a acceder a lo siguiente, o sea, si yo accedo a la posición 6, parecerá que no se va a imprimir nada, pero en realidad aquí está impreso un espacio. Entonces, la posición H de bola debería ser la posición 7. Eso es algo importante de remarcar, porque esto es una secuencia de caracteres. Y como secuencia podría tener, por ejemplo, al número 9 aquí. Entonces, si yo accedo a la posición 7, él me va a entregar un 9. Es muy importante reconocer eso. Perfecto. Ahora, yo también puedo quedarme con una pequeña parte de eso, con un segmento, ¿sí? Y ese segmento va a ir desde I hasta la posición J, pero no incluye a J. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ¿se acuerdan que yo decía? Pues puedes preguntar si algo es una subcadena. Bueno, más o menos eso, yo puedo conseguir la subcadena. Ahora, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, yo quiero conseguir ITN. Ahora, uno, si no entiende bien, puede decir, bueno, baja de la posición 1 hasta la posición 3. Pero no funciona así. Acuérdense que la última posición que yo pongo no la toma en cuenta. No la toma en cuenta. Entonces, yo debería decirle, oye, vas a ir, en realidad, vas a tomar este segmento de aquí. Sí, tú vas a decir, vas a ir desde la posición 1 hasta la posición 4, porque al hacerlo así, te vas a quedar con la subcadena ITH. ¿Cómo es eso? Bueno, otra vez, tienes Python, nos vamos a volver a trabajar con esto. Y lo que yo estoy diciendo es, ¿de dónde hacia dónde me voy? Desde la posición 1 hasta la posición 4. Vea que si yo accedo así, lo hace bien, sin ningún problema. Pero si yo le cambio estos 3, porque no entendí bien en la clase, dije, bueno, esta es la posición 1, la posición 2, y esta es la posición 3, y quiero esto, si yo lo pongo así, vea cómo cae en un error, ¿no? Me obtiene IT, y eso no es lo que yo quiero. Entonces, ojo, y aquí puedo poner posiciones negativas también podrías poner posiciones negativas. Por ejemplo, ¿qué sería esto? -1, -2, -3. Entonces, ¿a dónde quieres? Quieres acceder hasta ¿verdad? Entonces tú también podrías acceder que vas hasta -2. Eso es otra cosa que se puede hacer. Y la puedes poner al inicio, en vez de poner -1, poner la negativa, también puedes. Esas son cosas que se pueden hacer. Y luego, para obtener el segmento que va en cambio, pero con saltos, es una sintaxis parecida, pero ahora le agregamos un valor K. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Eso es simple, sí, no se preocupe. Yo ahora tengo Python, pero con una O de más. Y yo le voy a decir que quiero esta letra de aquí. Miren, yo quiero esta y esta letra de aquí. Yo quiero esta letra de aquí. Ahora, si yo quiero esas letras de ahí, vean que hay un salto, ¿no? Aquí hice un salto, dos saltos. Aquí hice un salto, dos saltos. Ese salto, esos son los saltos que yo voy a hacer. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, en realidad es como que un orden, ¿no? Yo le digo, a ver, primeramente obtienes toda esta parte, que ya sabemos, ¿no? Cómo obtenerla. Y luego, si tú haces un salto K de 2, ahora te vas a quedar con estos elementos. ¿Sí? Ahora te vas a quedar con estos elementos. ¿Cómo el código? ¿Cómo es eso? Bueno, le ponemos una hoja de más. Le ponemos una hoja de más.
¿Y cómo yo accedo? Primeramente, cómo yo recorto esta rebanda, esta parte, ¿no? Debería ir de la posición 1 hasta la posición 6. 1 hasta la posición 6. Y luego le digo que hago un salto de 2. Sí, luego le digo que hago un salto de 2. Entonces, cuando hace ese salto, pues se queda con esto. Bueno, falta una O, le puse ahí un 0. Y vea cómo ahí se queda con la O que yo requiero. Entonces, esto es como una, ya no es una subcadena, más bien es una subsecuencia de cosas. Y ya hablaremos luego de eso. Entonces, interesante, ¿no? Puedo quedarme con pequeños tramos, pero con saltos. Y luego viene la concatenación, que esto es prácticamente unir una secuencia con otra. Ojo, las secuencias deben ser del mismo tipo, eso es importante. ¿Cómo es eso? Bueno, si tiene esta secuencia de un lado y esta secuencia del otro, bueno, son dos secuencias separadas, pero tú las puedes unir mediante la operación más. Entonces, al unirlas, te quedan así. ¿Sí? Se altera todo esto y ahora tienes una nueva, porque tienes una nueva secuencia de cosas, en este caso una cadena de caracteres que se ve de esta forma. Es simple. Si yo tengo, vamos a decir, PR primero, vamos a poner esto, y vamos a poner S de segundo, y vamos a poner HON. Yo puedo unirle esas cosas, ¿sí? Yo puedo decirle, oye, la nueva secuencia, de hecho vamos a ponerle S1 de secuencia 1, S1 de secuencia 1 y S2 de secuencia 2. La nueva secuencia entonces va a ser S1 más S2. Y lo que él hace es unirlo. Y ojo, tienen que ser, repito, del mismo tipo. Por ejemplo, ¿qué cosa yo no podría hacer? Yo no podría unir S1 con un 8, porque 8 no es una secuencia. Entonces el programa se va a caer. Pero yo sí lo podría unir o concatenar con 8 como cadena. Y ahí sí funciona. Y la última cosa que podemos hacer es que podemos concatenar múltiples veces. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, PI y lo quieres repetir 3 veces, lo que podrías hacer es como una multiplicación. Y vean cómo aquí PI se repite. Aquí, aquí y aquí. Lo único que hace es repetirse. ¿Sí? Y de hecho puede ser 3 por, y ahí ubicarle la secuencia, porque es para secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo esto, yo puedo decirle en esa nueva secuencia va a ser S1 por 3. Y lo único que él hace es repetir eso. Eso es lo que está ocurriendo. Y una cosa que me falta mostrar y es que, o debería decirles, es que, por ejemplo, esto de la concatenación no sirve para los rangos, ¿no? Eso es una de las cosas que no tiene permitida los rangos. Y listo. De hecho, podemos resumir esto en estas operaciones de aquí. Esta fue la tablita que vemos hoy día. Y nos falta ver otras operaciones, pero deberíamos definir otras cosas. Entonces, espero que les haya gustado y pueden ir practicando por su cuenta, pero yo voy a hacer ejercicios en las clases posteriores. Nos vemos hasta la siguiente clase.